Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Tenemos el privilegio de darle la bienvenida a nuestro último curso del año 2022. Este curso va a tratar doctrina de Dios. Es un curso de teología y es apropiado para cualquiera de los programas de nuestro seminario, de los cuales le agradecemos al Señor y le vamos a agradecer por la vida del pastor Ismael, por ustedes y porque el Señor siga aparejando todas las cosas para poder terminar y culminar todos nuestros programas. Vamos a ponernos en oración y tener un tiempo de gratitud también al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de tus siervos, por la vida de manera especial del pastor Ismael, porque eres tú, Señor, quien nos permite estar en medio de estos desafíos, no solamente ministeriales, sino académicos. Gracias por permitirnos capacitarnos para servirte en el ministerio. Y este tiempo sea un tiempo, Señor, que nos acercamos a ti con temor y con temblor para poder edificarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Ismael, bienvenido. Muy bien, pastor, muchas gracias. Tenemos, como usted lo acaba de decir, el privilegio de eh, introducir un nuevo curso, que es un nuevo curso que tiene que ver con todo el tema que nosotros hemos... Creo que me quedé sin audio. Sí, te estamos escuchando, pastor. Aló. Entonces, vamos a introducir este curso, que es un curso que tiene que ver con la temática que desarrollamos este año, que fue una temática basada en el tema de la consejería. Todos estos cursos tienen énfasis en esta especialidad y hoy vamos a usar, o en este mes vamos a ver este curso que tiene que ver con la doctrina de Dios, intentando no solamente conocer aspectos de la doctrina de nuestro Dios, sino también aplicar esa doctrina de Dios a la vida de la iglesia y al tema de la consejería. Entonces, el curso que nosotros tenemos es un curso apasionante, es uno de los cursos que los teólogos han desarrollado con mayor dedicación. Es una temática que tiene que ver con la descripción, comprensión y racionalidad de lo que es Dios, su grandeza, su existencia, su poder y su magnificencia. Entonces, no vamos a lograr en estas clases que son tan cortas desarrollar todo el tema del carácter de Dios y su existencia. Simplemente vamos a tocar ideas o conceptos, a dar, como dijéramos, algunos esbozos o pinceladas sobre la grandeza de Dios, sobre su existencia, sobre su ser. Y esos esbozos nos van a servir para nosotros plantear un gran desafío de entendimiento y comprensión del ser de Dios. Entonces, eso es lo que queremos desarrollar en este curso, eso es lo que queremos lograr y esperamos que podamos hacerlo en este momento y que podamos lograr ese objetivo que es el objetivo de desarrollar el curso del ser de Dios o el carácter de Dios. Entonces, hemos introducido este curso, el carácter de Dios. Y básicamente el tema inicial es el incomprensible se hace conocible. Es decir, el Dios absoluto, perfecto y grande de las escrituras y de la vida se revela. Y al revelarse podemos conocerlo. No lo conocemos porque seamos inteligentes y podamos elaborar un concepto sobre Dios, sino lo conocemos porque Él se da a conocer, porque Él se acerca a su creación y a sus criaturas y porque nos revela quién es Él. Entonces, eso es importante. Este curso, como siempre lo han elaborado los teólogos y lo han presentado con vastos documentos, nos permite a nosotros entender un poco más de manera argumentada el ser de Dios y refutar algunos aspectos de la filosofía humana y filosofía secular que tergiversan, que niegan y que contradicen la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre Dios? Porque nosotros somos criaturas de Él, porque sabemos que Él es creador y sustentador de todas las cosas, y porque nosotros sabemos que sin Él no somos nada.
y especialmente para nosotros como cristianos es indispensable conocer sobre Dios porque es la razón de nuestra vida, nuestra existencia y nuestro llamado. Si no sabemos entender, creer, argumentar y vivir para Dios y en Dios, pues no tenemos las bases suficientes a nivel argumentativo, a nivel de conocimiento, para poder defender nuestra doctrina y para poder vivir para Dios. O sea, ¿cómo poder adorar a aquel que no conocemos? ¿Cómo vivir para quien no conocemos? Recordemos que en la doctrina de Dios vamos a explicar un poco, a dar ideas con argumentos bíblicos sobre el ser de Dios, y eso nos da a nosotros toda la base conceptual, metodológica, teológica y explicativa para poder entender que Dios existe y que nosotros dependemos de Él y somos de Él. Recordemos que en todo el tema de la consejería, que ha sido el énfasis de la especialización que estamos terminando, hemos hablado que debemos vivir para Dios, que tenemos que enfrentar el pecado, que tenemos que predicar porque es la base de la consejería, pero todo eso se resume en Dios. Es decir, si Dios no existe, en el hipotético que así fuera, pues no tiene sentido nada de lo que hemos hablado ni nada de lo que hemos vivido. Lo que hemos hablado, lo que hemos aprendido, lo que vivimos tiene sentido única y exclusivamente por la existencia de Dios, por su grandeza, su magnificencia y la forma como Él se da a conocer. Entonces, este curso es apasionante, es uno de los temas más apasionantes para los cristianos, especialmente para los cristianos deseosos de conocer las Escrituras, para los cristianos deseosos de profundizar en las sagradas verdades y para los cristianos que quieren trazar bien la palabra de verdad. Porque es conociendo a Dios, entendiendo quién es Él, describiendo adecuadamente su ser, su carácter y su vida y su existencia y revelación, pues tenemos nosotros los suficientes argumentos para poder demandar en nuestra misión lo que Dios nos demanda y para cumplir sus mandamientos. Entonces, el incomprensible se hace conocido. Principios de la doctrina de Dios basados en las Sagradas Escrituras. Como siempre, los cursos de MINS están diseñados metodológicamente para ser realizados en 4 semanas o 4 grandes bloques de clase. Entonces, nuestra primera semana, que sería hoy, que estamos introduciendo, vamos a hablar de la existencia de Dios, el que es, del que es. Es decir, vamos a poder demostrar para nosotros mismos y para poder explicarle a otros y para poder ayudar a otros en el tema de la consejería, especialmente para aquellos que están luchando con el tema de Dios, su existencia, su carácter, su intervención en la vida humana, explicarle que Él es. Y esa afirmación corta pero precisa es la que da razón a todo lo que es. Es decir, todo lo que es no es si Él no es. Un poco filosofía, argumentación, pero basada en la verdad. Y la filosofía basada en la verdad es el argumento válido, verídico, que se permite y es aceptable en la teología cristiana y la teología bíblica. Es decir, Él es. Eso lo dice la Escritura, así Dios se presentó para Moisés, así Moisés lo dejó consignado para su pueblo, y así lo tenemos que seguir repitiendo cada día para nosotros y para otros. Él es. Él es el existente, Él es en sí mismo, Él es el que existe, Él es el que es. La segunda lección que nos va a permitir seguir avanzando en este apasionante tema del carácter de Dios y su doctrina tiene que ver con la manera como Dios se presenta. Si Dios se presenta a sí mismo, si Dios no admite que nadie lo presente, no pone un mensajero, un enviado o un emisario que lo presente, sino que él mismo de manera autónoma, de manera valerosa, de manera grandiosa y de manera única y perfecta se presenta a sí mismo. Y su presentación es clara, es contundente, es veraz y tenemos que aceptarla tal como es. Nadie más puede dar testimonio del que es, sino el que es en sí mismo. Entonces eso lo vamos a desarrollar en la segunda lección, la forma y la manera como Dios se presenta y cómo tiene que ser conocido de acuerdo a lo que Él es y lo que Él dice de sí mismo. La tercera lección vamos a hablar sobre la manera, la forma y los aspectos como Dios se revela y por qué y para qué se revela. Porque ya dijimos que el incomprensible se hace conocido, es decir, se da a conocer
y se da a conocer de maneras didácticas, pedagógicas, claras, para que nosotros le podamos conocer y para que nosotros no tengamos duda de su existencia, de su propósito, de su voluntad y de su accionar. Entonces Él se revela por qué, para qué, cómo y en qué. Eso lo veremos en la tercera lección, que nos va a permitir ahondar en esa temática maravillosa de la revelación del ser divino. Y en la cuarta lección, que sería ya la de cerrar este curso, vamos a hablar cómo actúa Dios, los hechos de Dios, las acciones de Dios, cómo Dios se conoce por sus hechos. Entonces, Dios se conoce por su existencia, Dios se conoce por su presentación, es decir, lo que Él dice de sí mismo, se conoce por su revelación, propósito y voluntad, y se conoce por sus hechos. Todos estos elementos que configuran 4 clases de nuestro curso nos van a permitir tener una visión general, a grosso modo, una visión unificada y una visión orgánica del ser de Dios. Y no vamos a adentrarnos en filosofía profunda, no es un curso de filosofía teológica, es un curso de teología bíblica, y al ser un curso de teología bíblica y teología propia, aunada al concepto de la consejería y a la utilidad de este conocimiento en la consejería, pues vamos a procurar ser lo más sencillos y prácticos y no quedarnos en aspectos pues muy conceptuales que de pronto sean bastante complejos de entender. Entonces, aún si usamos conceptos profundos o técnicos, pues vamos a procurar explicarlos de la manera más sencilla, más didáctica, para que los podamos manejar, los podamos, como decimos en un lenguaje más castizo, los podamos masticar bien y podamos saber de qué estamos hablando. Entonces, bienvenidos, amados hermanos, en esta mañana a este curso sobre doctrina de Dios, sobre el incomprensible que se da a conocer. En esta oportunidad, para inicio de nuestra primera lección, que la desarrollaremos hoy, vamos a hablar sobre Dios es y es Dios. Es decir, Dios es el que es. Y esta es una de las afirmaciones más cortas de la escritura, que constituyen también uno de los nombres más, pudiéramos decir, claros, contundentes y en un sentido misteriosos o enigmáticos de Dios. Porque cuando Moisés le dice, y cuando yo vaya ante el faraón y me pregunten, porque con certeza me van a preguntar, ¿quién te envió? ¿Yo qué les digo? Y el Señor le dice, Jehová Dios le dice a Moisés, cuando vayas allá y te pregunten quién te envió, tú digas, yo soy, te envió, o yo soy, me envió. Es decir, el que es, o él es, te envió. Y uno diría, sí, pero ¿qué más? Y Moisés lo preguntó como cualquier mortal lo hubiera hecho, pero ¿qué más digo? Porque seguro me van a decir, ¿quién es el que es? ¿Cómo así que él es? Pero ¿quién es? ¿Y dónde está el que es? Y el Señor le dice simplemente, diga, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que es y eso es suficiente. Es decir, esa es una autopresentación de Dios con una de las frases filosóficas más cortas, contundentes y precisas que describe su grandeza y su magnitud. A grandes preguntas, respuestas cortas y precisas que satisfacen y que dejan anclada una verdad inconfundible, irrefutable. Él es, punto. Y efectivamente esa es la respuesta que va a dar Moisés para Faraón, un imperio politeísta, un imperio ecléctico con múltiples creencias, con multitud de divinidades, de dioses, con una cantidad de ídolos increíblemente grandes, con una lista interminable de dioses milenarios, centenarios, y Dios le va a decir a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, todos los demás no son, pero yo soy. Todos los demás que hay en Egipto, que son centenares, algunos hablan de miles de dioses egipcios, no son, nunca han sido, nunca serán, pero yo soy. Y ese constituye uno de los nombres más extraordinarios de Dios en la Escritura para definir su existencia, su carácter, su grandeza, su magnificencia y su trascendencia. Él es. Y constituye también un argumento racional, un argumento de razón
profundo para refutar los argumentos de los agnósticos y de los necios ateos que insisten en desvirtuar la existencia de Dios. Entonces, esta verdad tan corta, yo soy o Él es una verdad que se puede confrontar o que sirve para confrontar una cantidad de tomos muy gruesos que múltiples filósofos a lo largo de toda la historia de la humanidad han construido para argumentar lo contrario. Es decir, los filósofos ateos y agnósticos existencialistas se han esforzado toda su vida para construir grandes tomos para decir que Él no es, que Él no existe y que Él es y el yo soy no es lo que Él es y lo que dice que es. Sin embargo, Dios con una sola frase de dos palabras, un artículo y un sustantivo dice yo soy. Y un verbo que es un verbo sustantivado dice yo soy, dejando por sentado y sin lugar a dudas su existencia irrefutable, su grandeza y su contundente simpleza para dejar sin base a los elocuentes contradictores que usan toda artimaña conceptual y toda astucia argumentativa para decir que Él no es. Estos son argumentos validadores de la existencia de Dios. Es decir, Dios es y Él es Dios. Y de eso vamos a ocuparnos en esta mañana y esperamos pues tener una clase maravillosa, de gran aprendizaje, de gran crecimiento también para poder responder a muchos escépticos y para poder responder a algunos confundidos que llegan a nuestro lugar, a nuestro lado, preguntando y diciendo, bueno, ¿y cómo respondo esto? ¿Y qué digo acá? Y dijeron en la universidad esto, y tengo un compañero de trabajo que me sacó este argumento. ¿Cómo respondo? Bueno, pues con simpleza, Él es. Aunque la Biblia no explica ni se esfuerza por demostrar la existencia de Dios, por el contrario lo asume como una verdad absoluta. Y esto es importante, y esta es base de partida para poder explicar lo que nosotros queremos decir hoy. La Biblia no se ocupa de explicarnos, de convencernos, de atraernos hacia una argumentación explicativa, racional, metodológica, que demuestre, que evidencie que Dios existe. Es decir, Dios no está interesado en demostrar su existencia. Ese no es el interés de Dios. Él simplemente es. A Dios no lo trasnocha que nosotros expliquemos o entendamos su existencia. Él no está interesado en explicarnos. Él no dice, venga, siéntate acá, te voy a dar una clase y te voy a dar unos argumentos para que ustedes sepan que yo existo. Simplemente Él dice, yo soy, punto. Lo crees o no, es tu problema, yo seguiré siendo. Es decir, si el hombre cree o no, si refuta o no, si acepta o no, Dios siempre es. Dios no gana nada si tú crees en Él. Y Dios no pierde en absoluto si tú lo niegas. Porque Él es el autoexistente, es el eterno presente, es el que siempre ha existido, es el que no tiene por qué explicar o defender su existencia, simplemente Él es. Y eso es importante para que nosotros a nivel argumentativo no entremos en estos argumentos pseudoapologéticos, intentando defender a Dios como si Dios estuviera ya apostando por nosotros y diciendo, dígale más que ya va logrando convencer a un necio. No pretendemos convencer necios, Dios no pretende convencernos a nosotros, simplemente Él es. Por eso es absurdo e ilógico intentar explicar lo que Dios no explica y razonar donde Dios no nos da permiso de razonar. Solo debemos creer, adorar y agradecer. Creer que Dios es, adorarle por lo que Él es y agradecer por lo que Él es. Esa es la limitante que tenemos. Eso nos marca todo un propósito de vida, eso nos marca toda una intencionalidad de la revelación, que Dios no está interesado en que creemos facultades explicando o defendiendo su existencia. Dios lo que está interesado es en que le adoremos, nos sometamos a su ley y hagamos su voluntad. Pare de contar.
Todo lo de ahí en adelante es necedad, es torpeza y es una aparente piedad que no tiene ningún valor ni ninguna razón. Caemos en el tema de los atenienses, los epicúreos, los estoicos, los grandes pensadores griegos que querían tener sendas explicaciones para lo que se explica tan simple. Simplemente Dios es. Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esa pie de página de esta diapositiva, que es un texto de las Escrituras, nos ayuda para entender que todos los argumentos que podamos presentar nosotros son falaces, al menos que vengan de Dios. Que todas las razones que podamos dar nosotros o esgrimir o perfilar no tienen validez conceptual frente a Dios, al menos que venga de la boca de Dios y que Dios mismo lo haya dejado por escrito en su santa palabra, que es su ley perfecta y soberana. Entonces vamos a entrar en materia para intentar argumentar conceptualmente e intentar encontrar bases argumentativas y conceptuales en toda la revelación de Dios sobre el ser de Dios, no para convencernos del ser de Dios, sino para ratificar con evidencias que el invisible se ha hecho visible y que Él simple y llanamente es. En primer lugar, vamos a mirar unos textos bíblicos que nos van a ayudar. Génesis 1:1 dice lo siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y según el orden de la composición del canon de la Biblia, tanto hebrea como la que nosotros usamos, esta es la primera parte de esa revelación o de estos rollos, pergaminos del Antiguo Testamento conformados en la Torá o organizados como la Torá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros inmediatamente acá en Occidente, que somos tan conceptuales y tan académicos, aparentemente, diríamos, ¿cuál principio, cuál creación, cuál Dios, cuáles cielos, cuál tierra? E inmediatamente desplegaríamos un menú de un diccionario que nos explique cada concepto, porque así funciona la mente en Occidente. Si uno dice en este día y inmediatamente día se refiere a esto, a aquello, hay toda una explicación definitoria de un concepto reducido, preciso, de un asunto semántico, de cómo entender o cómo asimilar ese sustantivo o ese concepto. Sin embargo, la Biblia no lo hace, no es el estilo de Dios. La Biblia no tiene un estilo enciclopédico, no tiene un estilo diccionario. La Biblia no tiene un estilo de una información temática, conceptual de definición, sino simplemente relata hechos, establece principios y da a conocer verdades absolutas que van concatenadas y que tienen una finalidad y es revelar el propósito de Dios para su humanidad y mostrarnos la gracia que viene en Cristo para darnos esperanza y perdón de pecados. Por eso el relato comienza en el principio creó Dios. Es decir, la Biblia da por hecho que hay un origen de las cosas, es decir, que las cosas tienen un origen, pero da por hecho que hay un creador absoluto que se llama Dios o que es una divinidad, una deidad, al cual le pertenecen todos los hechos de la existencia y todos los hechos de la creación. Es decir, toda la materia y todas las cosas existentes provienen o proceden de Él porque Él es el principio de todas ellas. Da por hecho, no explica, no conceptualiza, no despliega un menú de pie de página o lateral para decirnos Dios se refiere a, o entiéndase por Dios tal concepto o tal ser o tal idea. Simplemente da por hecho y eso es muy importante porque aquí hay una autorrevelación. Y en esa autorrevelación que Dios hace de sí mismo y en esa autodefinición que Dios da de sí mismo y de su ser, pues simplemente se reserva el derecho de explicación y simplemente presenta una verdad contundente. Aquí estoy yo, que siempre existo, y esa es la verdad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque aquí no cierra la Biblia la vena gustosa que tenemos siempre de argumentar y de entrar en debates y de diga y dime y yo tengo este argumento y a mí me parece
yo creo, yo pienso, yo opino, porque simplemente Dios es. Y en Éxodo, el texto que estábamos mencionando en la introducción, dice así: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, yo soy. Y hoy estamos hablando del que es decir, de este ser divino, supremo, que habló con Moisés cuando estaba en el desierto, cuando estaba en el campo, y le dijo, vaya y libere a mi pueblo de la esclavitud, enfréntate a Faraón, que era un cuasi dios del imperio y de toda esa región del África, diciéndole, yo soy, me envió. Esa es la presentación de quien te envió. Yo soy, es decir, el que existo, el que es. No le explica más, no le dice vivo en tal lugar, estoy en tal coordenada, me caracterizo por esto o por aquello, fui el que hice esto o aquello, es el que te he dado esto o aquello. No, simplemente yo soy. Y si no creen, pues muéstrales las señales. Y si no creen, aténganse a las consecuencias. Y si no creen, serán devastados y destruidos mediante plagas que ese yo soy envía para aquellos que se creían que sí eran, como eran todos esos dioses falsos de los egipcios. En Éxodo 20 también dice lo siguiente, en el preámbulo a los 10 mandamientos, o a lo que nosotros conocemos como los mandamientos de la ley de Dios, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces tenemos aquí ya tres ejemplos que nos sirven como una manera explicativa o didáctica de cómo Dios se presenta. Cuando introduce la historia de la redención en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno de los hechos más extraordinarios de Dios es la creación. Y cuando va a relatar ese hecho extraordinario, que es un hecho principal y primigenio, simplemente dice Dios creó, punto, no más. Cuando Dios manda a Moisés para ir a enfrentarse al faraón, para uno de los hechos más extraordinarios de la historia antigua, que es la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia, simplemente le dice a Moisés que es su emisario, su mensajero, aquel instrumento en sus manos para este propósito divino, le dice, vaya y diga, yo soy, te envió. Un segundo hecho extraordinario que tiene que ver con la redención o con la liberación de la esclavitud en Egipto. Y ahora que Dios va a dar su santa y perfecta ley pública para que el pueblo la tenga en tablas, la conozca y viva por ella y se pueda establecer justicia pública mediante un sistema judicial y sacerdotal específico, también le dice, habló Jehová Dios estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios. En ninguno de esos tres grandes hechos, creación, liberación y la publicación de la ley, Dios explica más sobre sí mismo. No se toma el tiempo, no tiene por qué explicarnos, no nos da más adjetivos, más argumentos, más razones de sí mismo, simplemente dice, yo soy, les está hablando. Si yo soy el que lo saqué y yo les ordeno y yo les doy, y esta es mi ley, esta es mi voluntad, y ahí sí explica. Cuando explica la ley, ahí sí da argumentos, da razones y enumera una a una todas las leyes o normativas que a las cuales tenemos que someternos. Sin embargo, cuando él está dando su ley, en el preámbulo simplemente dice, yo soy creador, yo soy liberador, yo soy defensor y yo soy el que establezco mi ley con la cual los juzgaré. Entonces, miren lo interesante, amados hermanos, porque esta escritura nos es muy útil. En Éxodo 34 dice así, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová pasó y dijo, Jehová, Jehová, y comienza a explicar lo que él va a hacer, a juzgar, a castigar, a reprender, a corregir, incluso a condenar y destruir a aquellos rebeldes y belicosos que no se someten a su voluntad. Entonces, todos estos textos, y son solamente algunas referencias, nos dan por sentado que Dios es. Y eso es lo que queremos ver hoy a través de argumentos sólidos de la Escritura y también argumentos conceptuales que los teólogos han elaborado para refutar algunos escépticos sobre el tema. Vamos a trabajar rápidamente en el tiempo que tenemos de esta clase los argumentos o algunos argumentos que han presentado algunos teólogos y que han construido o que han defendido en las teologías sistemáticas, algunos con mayor amplitud y otros con menor, para explicar evidencias sobre el ser de Dios. El hecho de que Dios no explique su existencia no quita que nosotros analicemos y preparemos argumentos para poder explicar, porque el hombre es un ser académico que demanda razones. Y como el hombre es escéptico y demanda razones y elabora razones contrarias, que son percepciones equivocadas y sesgadas, nosotros como creyentes temerosos de Dios y teniendo la mente de Cristo, podemos legítimamente elaborar argumentos basados en la revelación, eh, que se extraen de la revelación bíblica para poder presentar evidencias contundentes sobre el ser de Dios. Entonces, los argumentos son evidencias. Hay algunos que dicen que los cristianos no somos evidencialistas, pero evidentemente sí somos evidencialistas. La escritura también presenta evidencias. Toda la escritura está llena de evidencias de los hechos de Dios, el carácter de Dios, las consecuencias del pecado, el cumplimiento de las promesas, la doctrina del pacto, la cristología. Todas las doctrinas están claramente evidenciadas con hechos, eventos, argumentos y normas. De la misma manera, nosotros podemos también anclarnos y apoyarnos en evidencias sobre el ser de Dios para poder presentar nuestros postulados. Entonces, los siguientes argumentos constituyen evidencias inequívocas que explican la existencia del Creador soberano y Dios supremo desde la epistemología y la razón. La epistemología es una ciencia del conocimiento que nos permite entender cómo se construye el pensamiento, cuál es la base mental, cuál es la base estructural de la elaboración de los conceptos, cómo se construyen ideas, cómo esas ideas pasan la prueba para que sean pruebas organizadas, ecuánimes, razonables y verídicas, y cómo también se pueden elaborar ideas distorsionadas cuando no se cumplen los principios epistemológicos correctos. Entonces, la epistemología construye o estudia la construcción del pensamiento profundo y de las ideas y argumentos profundos del hombre. Recordemos que el hombre es un ser conceptual, es un hombre inteligente, creado a imagen y semejanza, es un hombre racional y el culto que ofrecemos a Dios es racional y la vida nuestra debe ser racional, es decir, basada en razones, en argumentos, en principios y en conceptos. Entonces, lo que vamos a presentar a continuación son argumentos que constituyen evidencias racionales, epistemológicamente lógicas, para poder defender o presentar el ser de Dios. El primer argumento que los teólogos han construido y que lo traemos aquí a colación es un argumento cosmológico que tiene que ver con la construcción y con la existencia del universo. El argumento cosmológico. Entonces, ¿cómo podemos argumentar conceptualmente, epistemológicamente que Dios existe? Obviamente tenemos unos argumentos bíblicos tácitos, inequívocos, que tenemos que apoyarnos en ellos. Sin embargo, para los escépticos, para los agnósticos y para los académicos que dicen, hablemos de Dios sin la Biblia, o cuando estamos frente a un argumento natural, que no necesariamente estamos en una exposición bíblica, una exposición de las escrituras,
podemos usar estos argumentos. Argumento cosmológico. ¿Eso qué significa? El argumento cosmológico básicamente lo que dice es que la perfección, belleza, diversidad y sincronización de la creación o el universo eleva o constituye un grito aterrador que testifica del creador inteligente, sabio, perfecto y bello. Eso significa lo siguiente, que la creación nos dice a gritos que Dios existe, que todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, pero sabemos que existe en la creación, en el universo, que nos lo han mostrado en filminas o en películas o en fotografías de satélites y que sabemos que realmente existe, sí, galaxias, universos, estrellas, astros, sistemas, todo eso que existe, tanto lo macro como lo micro, nos anuncia, nos advierte, nos testifica, nos grita al oído y a la conciencia diciendo que hay un creador inteligente, sabio y dedicado que construyó, que creó o que hizo que estas cosas existiesen. Este es el argumento de la razón de la existencia, pudiéramos decir. El argumento cosmológico lo que dice es lo siguiente: expresa la idea de que si el universo existe, necesariamente ha sido llevado a la existencia por alguien o algo externo a él. Es decir, epistemológicamente hablando, racionalmente hablando, las cosas no existen por azar o al azar. Si existe un universo tan complejo, tan perfecto, tan sólido y tan antiguo, eso significa que alguien lo creó o alguien lo hizo existir. No existe todo este sistema en el cual vivimos simplemente porque sí. Eso es lo más absurdo de la razón humana. Es lo más necio de la razón humana decir, no, pues porque sí. No sabemos, pero existe porque sí. Lo más correcto, epistemológicamente hablando y racionalmente hablando, es entender y explicar que si todo esto existe tan complejo, tan perfecto, tan sincronizado, tan interdependiente, tan perfectamente armónico y funciona de la misma manera, es porque alguien lo creó y alguien le dio funcionamiento. Es decir, alguien está detrás de la existencia de las cosas que vemos. Tradicionalmente se ha asumido que ese alguien o ese algo es un ente divino, es decir, un ser inmaterial, intemporal, omnipotente y capaz de existir por sí mismo y de no requerir ayuda o depender de nada ni de nadie, ya que un ente no divino no poseería las características necesarias que le permitieran realizar una tarea semejante. Entonces, esto es simplemente sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si las cosas que del universo existen y son tan complejas y maravillosas y tan perfectas y funcionan tan adecuadamente, eso nos indica simplemente por por un razonamiento lógico que existe un creador y que ese creador es inmaterial, es decir, está fuera de la materia, separado de la materia y que él es creador absoluto y perfecto de todas las cosas creadas. A ese ser la Biblia lo llama Dios, no solamente la Biblia, el hombre. El mismo hombre, aún los necios, lo llaman Dios. En la Biblia se llama Dios, es decir, una divinidad o una deidad o un ser supremo que gobierna, que dirige, que preparó todas las cosas para que nosotros podamos vivir y que a través de todas esas cosas se revela y se da a conocer. Ese es el argumento cosmológico, es decir, el orden de la creación, la razón de la creación, la existencia de la creación, nos indica de manera inequívoca que alguien existe, que Dios existe y que ese alguien es supremo a la creación, está por encima de ella y es autoexistente y no necesita de nada ni de nada. Miremos algunos textos. Salmo 19, 1 al 6 es uno de esos textos que nos ayuda a afirmar este argumento cosmológico. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan, los cielos evidencian, testifican, anuncian, gritan, proclaman la existencia de Dios, su gloria, su magnificencia, su poder y su soberanía. Es decir, si los cielos anuncian, si la tierra anuncia, si los mares anuncian, si los árboles y la creación anuncia que Dios existe, pues por sentido lógico de existencia de las cosas y por propósito de existencia, los hombres que somos creados a imagen y semejanza, necesariamente tenemos que proclamar lo mismo. Es decir, que Dios existe, que Dios es y que es soberano, perfecto, glorioso y magnífico. Sin embargo, mientras los cielos anuncian y la tierra anuncia y el universo anuncia, el hombre niega. Y eso es la crasa rebeldía del hombre, que creyéndose sabio, pasa por lo más necio y lo más torpe de este mundo, y que teniendo inteligencia se porta peor que un animal, porque no reconoce la grandeza y la existencia de Dios, sino que persiste en negarla, aún con los mismos argumentos con los cuales se valida su existencia. Otro texto que nos ayuda para poder explicar esto está en Romanos 1:20. Son muchas las referencias. Yo solamente para la clase traje algunas, pero ustedes pueden buscar muchas más. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que está diciendo. Las cosas visibles tienen una finalidad didáctica, y la finalidad didáctica en el plan revelador de Dios es darse a conocer. Es decir, las cosas visibles revelan al invisible o hacen visible al invisible. Las cosas que podemos tocar y palpar hacen real al espiritual, es decir, a Dios que es espíritu. Desde la creación del mundo, nos revelan su existencia. Entonces, ver la creación, disfrutar de ella, estar parados en la tierra, respirar, disfrutar de la energía del sol y de todos los beneficios de la creación, pues es un argumento práctico, un argumento al alcance para nosotros decir Dios existe, porque si esto existe y es perfecto y maravilloso, existe alguien perfecto y maravilloso que lo creó. Entonces, no puede ser que parados en este universo tan hermoso y precioso, nos paremos para decir no existe el creador, sino que todo existe al azar. Eso es lo más absurdo de todos los razonamientos que el hombre puede hacer, y efectivamente él se mantiene en ese argumento porque quiere negar la existencia para no tener quien se meta con sus asuntos, especialmente en juzgarlo, en condenarlo o indicarle que va por mal camino. En Isaías 40:28 nos dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Es una pregunta retórica para retar la inteligencia humana. Es decir, tú que eres tan inteligente, tú que eres tan capaz, tú que tienes tantos títulos, tú que te precias de ser un hombre científico, académico, con tantos logros profesionales, ¿no te has dado cuenta que Dios es el creador de todas las cosas? Es decir, aprendiste las complejidades de una ciencia como la arquitectura, la medicina, la jurisprudencia, la ingeniería. Todo eso lo pudiste entender, pudiste aplicar las fórmulas, entendiste todos los argumentos, los procedimientos, los métodos, y no entendiste lo más básico, que es el ABC del preescolar, y es que Dios creó todas las cosas. Eso es un golpe a la soberbia humana. Si este es un texto retórico que humilla profundamente a los sabios de esta tierra, agnósticos, ateos y imbéciles que persisten en decir que Dios no existe. Porque dice, así como usted sabe que existe la ingeniería, que existe la medicina, que existen las bacterias, que existe la matemática, la física, la química,
los contagios, así como usted sabe eso, ¿por qué no sabe que Dios creó todas las cosas? Que es lo más básico de todo el aprendizaje. Ese sería como el preescolar, ¿cierto? Es decir, te graduaste de doctor y de PhD y no pasaste por el preescolar para poder explicar y confiar que Dios creó todas las cosas. Eso es increíblemente maravilloso de cómo Dios nos da, como decimos, cachetadas con guantes de seda para mostrarnos lo soberbios que somos, pero lo torpes y lo necios de nuestros argumentos, pretendiendo negar lo innegable, especialmente la existencia de Dios y sus demandas morales. En Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová, que hiciste todas las cosas. Punto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No es necesario. Esos detalles no son pertinentes ni son relevantes en el propósito. Lo único relevante es que hay un creador y sustentador y que ese creador y sustentador es Dios al que le debemos la vida, le debemos la existencia y al cual tenemos que rendir cuentas. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Es bastante simple el argumento, pero contundente como para poderlo refutar. Es decir, quien lo refuta es un necio, porque el argumento simple es contundente, veraz y sabio para que no tengamos escape o salida o no nos vayamos por la tangente diciendo puede que sí, puede que no, quizás tal vez lo más posible es que quién sabe, porque no hay relativismo en ningún argumento bíblico y mucho menos en ningún argumento sobre el ser de Dios. Todos los argumentos son contundentes, objetivos, absolutos, soberanos y precisos como es el ser de Dios. Tú eres Jehová, creador de todas las cosas. Lo creas o no, te guste o no, así es, y pare de contar. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Recuerden que este argumento lo presenta el Espíritu Santo a través de Pablo para la iglesia de Colosas, que era una iglesia que estaba saturada de un pensamiento gnóstico, eh, existencialista, místico, sobre la existencia de las cosas y sobre la maldad de la materia y la bondad del espíritu. Sin embargo, el apóstol Pablo hábilmente dice, las cosas creadas nos muestran la grandeza, el poder, la magnificencia de Dios y son pruebas irrefutables de que Dios existe. Es decir, la materia no es mala. La materia es tan buena que nosotros somos hechos de materia y todo lo que nosotros requerimos para vivir es materia. Oxígeno, energía, alimentos, minerales, vitaminas, todo lo que nosotros tocamos y usamos y tenemos en nuestro organismo y necesitamos para vivir es materia, de tal manera que esa materia nos conduce al creador de la materia y al que está más allá de la materia y trasciende y que nos ha revelado todas las cosas a través de las escrituras. Entonces tenemos un primer argumento que es el argumento cosmológico, es decir, si la creación existe, Dios existe. El segundo argumento es el argumento teleológico, que es un argumento igualmente interesante, esgrimido por los teólogos, que dice más o menos lo siguiente. La esencia misma y diseño de las cosas creadas es un elocuente mensaje que evidencia la existencia de Dios y sus demandas de honra y culto. Es decir, siendo que la creación no solamente existe, porque no es una cosa que existe de manera simplemente ocupando un lugar, sino que la creación tiene un diseño, tiene un orden, tiene un propósito, tiene unas características orgánicas, unas características sistémicas y unas características funcionales, pues eso nos muestra que no solamente la creación existe, sino que la creación pasó por un proceso de diseño.
es decir, de un plan elaborado, complejo, funcional, orgánico, sistémico, para que todo pues funcione con el propósito para el cual se estableció. No hay un elemento en la creación, no hay un detalle en el universo que exista simplemente por existir. Todas las cosas, todos los elementos, todos los componentes del universo y de la creación y de la vida tienen una razón de ser y tienen una funcionalidad. Funcionalidad que han tenido que cumplir todas las cosas creadas desde la creación hasta que rindan cuentas a Dios. Ese argumento es el argumento del diseño, es decir, toda la creación fue diseñada, tiene un diseño, tiene un interés, tiene un propósito, tiene una razón de ser, no simplemente porque sí, sino para tal cosa y tal propósito. Y ese argumento, que es el argumento del diseño, es muy importante porque si la tierra y las cosas tienen un diseño, eso nos llama la atención para decirnos que hay un diseñador. Es decir, el diseño no es un diseño propio, sino que es un diseño aplicado. Es decir, la creación no salió porque sí, de esa manera como nosotros la vemos y la disfrutamos, sino que ese diseño fue impuesto o fue aplicado o fue elaborado dentro de la creación para que la creación cumpla un propósito. Esto es bien interesante, porque aunque es un argumento un tanto conceptual, pues es parte de lo que nosotros vemos y conocemos de la creación y del ser de Dios. Es decir, Dios no hizo nada porque sí, todo lo hizo con un propósito detallado. El argumento teleológico afirma que las propiedades del universo, y no solo su mera existencia, prueban a Dios, porque en dichas propiedades puede percibirse la intencionalidad de un diseñador. Si el plato es un objeto con una forma determinada, alguien debió diseñarlo de ese modo. Si la Tierra, el universo, los planetas, los sistemas, las galaxias tienen un diseño, tienen unas distancias, tienen unas características, tienen una morfología, es porque hubo un diseñador que así lo estableció. Miren que, por ejemplo, en el sistema solar hay unas distancias, hay unas órbitas, hay unos planetas. Cada planeta tiene materiales distintos, tamaños distintos, órbitas distintas, movimientos distintos, temperaturas distintas. O sea, ¿quién hizo eso? ¿Eso surgió al azar? ¿En una gran explosión? ¿Qué argumento tan absurdo? ¿Cierto? ¿Qué argumento tan sin sentido? Pero el argumento correcto es todo lo que existe tiene un diseño porque Dios puso ese diseño. Y al poner ese diseño en la creación, pues él se autorrevela diciendo, ese diseño revela lo que yo soy. El diseño obedece a lo que yo soy, precisión, orden, limpieza, profundidad, permanencia, perseverancia, funcionalidad, intencionalidad, diseño, razón. Todas esas verdades son las que se afirman en el diseño o en el argumento teleológico. Y hay textos en la Biblia que lo corroboran. Proverbios 34 dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? Y a mí me encanta esta retórica como Dios argumenta. Sí, porque esto es nuevamente una bofetada al orgullo humano. Sí, porque los grandes científicos, los grandes filósofos que han elaborado grandes tomos para refutar la existencia de Dios no lo saben. Los grandes PhD, los grandes premios Nobel de filosofía y de la ciencia no saben eso. No saben quién subió al cielo, quién descendió, quién encerró los vientos en sus puños, quién ató las aguas en un paño, quién afirmó todos los términos de la tierra. No le saben ni el nombre de su hijo. Pero ¿saben quiénes saben? Tú y yo. Aquellos que tenemos la fe verdadera y que tenemos la conciencia de un Dios creador y supremo, aquellos que hemos recibido la gracia salvífica y que pertenecemos al pueblo de Dios,
sí sabemos todas esas verdades que hacen parte del ABC de nuestra fe, que hacen parte del preescolar de nuestra instrucción cristiana. ¿Quién subió al cielo? Pues el mismo que descendió, Jesucristo. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Pues Dios el Creador. ¿Quién ató las aguas en un paño? Dios nuestro Creador. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Dios Creador. ¿Cuál es su nombre? Pues la Biblia dice que Jehová, Dios, Señor, Adonai, Elohim, el Yo Soy. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? También lo sabemos. Jesucristo, el Redentor, Emmanuel, el Salvador, el Hijo, el Cordero. Sí lo sabemos. Y no lo sabemos porque hayamos estudiado mucho. No lo sabemos porque tengamos muchas neuronas o porque tengamos un cociente intelectual alto. Lo sabemos porque Dios nos dio fe. Y al darnos fe, nos reveló su conocimiento, su verdad, nos dio las escrituras y su Espíritu Santo y ahora tenemos la mente de Cristo. Y ahora somos lo necio del mundo, pero lo sabio de Dios para avergonzar lo necio de este mundo. Nehemías 9:6 dice lo siguiente: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ese texto nos ayuda a entender que toda la creación obedece a un diseño, a un plan orgánico, armónico, intencional, estructural, que no fueron simplemente cosas puestas al azar o botadas o dejadas ahí de cualquier manera, sino que cada cosa en el universo, en la creación, en el planeta tiene un propósito y tiene un orden y tiene una razón y tiene un lugar y tiene una función. Esto es maravilloso porque esto nos revela el diseño perfecto de la creación. En Salmo 50:11 dice: conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Por qué Dios tiene un inventario de todas las aves y de todas las especies de los campos y de todos los animales salvajes? Porque Él es el creador, porque Él los hizo. Recuerden que todos los que estudian biología o los que estudian botánica intentan tener un listado de especies vegetales y animales y no han logrado configurar todas esas especies. Han avanzado, pero no han terminado ni lograrán terminar, porque hay una cantidad de especies que todavía no han sido avistadas, que todavía no han sido fotografiadas, que todavía no han sido registradas, porque el único que las conoce todas es Dios, porque Él es creador y diseñador. Y sabe por qué les dio ese tamaño, ese color, esa función, ese sistema de alimentación, esos mecanismos de defensa y de preservación, porque Dios es intencional, funcional y es un diseñador por excelencia. Isaías dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Es decir, todas las cosas, todos los componentes, todos los elementos, todo el diseño, todas las funciones de las cosas y el propósito de las cosas, yo lo creé. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen una pregunta sobre el orden de la creación y sobre la funcionalidad de la creación? ¿Tiene una pregunta o un reclamo sobre la función de las cosas en el universo? Pregúntenme a mí, que yo soy el creador. Pregúntenme a mí, que yo fui el que elaboré el plan y yo fui el que diseñé todas las cosas. No intentes refutar o contrariar las cosas, sino pregúntenme a mí. Yo soy creador y diseñador. Y luego también en Isaías dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Otro argumento interesantísimo, humillante para el soberbio ser humano contrario a la voluntad de Dios, porque dice: yo fui el que creé todo y la creé para este propósito. Yo soy, no hay otro. Yo fui el que dije que las cosas existieran, yo soy el que les dio un propósito, un orden, y yo soy el que la sustento y la creé para esta finalidad. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy llamativo el argumento de Dios para enseñarnos que Él existe. Y si Él existe, hay esperanza, hay razón de ser, y todo lo que hemos hablado, también todo lo que hemos hecho,
tiene razón y tenemos que enfrentar las consecuencias porque nos hemos desviado del autor y consumador de la fe que hizo todas las cosas para su gloria. Otro argumento que tenemos acá es el argumento ontológico. El argumento ontológico dice que la esencia misma del hombre es un mensaje evidente de la existencia de Dios. Porque la existencia del hombre es un mensaje evidente de la existencia de Dios y su demanda que todas las criaturas le adoren, honren y den culto. Vamos a explicarlo un poco de la siguiente manera. El argumento ontológico afirma que Dios debe necesariamente existir debido a las propias cualidades que atribuimos a ese Dios y que su inexistencia, una vez hemos sido capaces de pensar en él, sería un absurdo. El hecho de que consigamos imaginar que alguien puso un plato sobre la mesa demuestra por sí mismo la existencia de ese alguien. Es decir, el solo hecho de que el hombre pueda pensar si existe o no un ser supremo, eso muestra que el hombre tiene un componente ontológico, es decir, intrínseco, connatural a su propio ser, por causa del diseño y del propósito de la creación, para poder pensar en un ser supremo que va más allá de las propias cosas o razones evidentemente visibles. Es decir, dentro de la configuración de la conciencia humana o de la razón humana que Dios nos puso como imagen y semejanza, hay una información que tácitamente nos lleva a todos los hombres y mujeres de todas las condiciones, razas y culturas a pensar, a considerar si existe o no un ser supremo. Esa sola información de poder considerar sí o no, por qué sí o por qué no, ya nos indica que hay ontológicamente una información tácita sobre esa información. De lo contrario, el hombre nunca pensaría eso. Es decir, no hay una razón ontológica para que el hombre piense sobre Dios si Dios no existe. La única razón ontológica es que Dios sí existe, por lo tanto, en la conciencia humana que viene de Dios y que fue creada por Dios para su gloria, nosotros tenemos esa información o tenemos esa virtud o esa cualidad de poder pensar que hay un ser supremo creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, la existencia nuestra y la conciencia nuestra y la estructura mental nuestra a nivel consciente nos indica que Dios existe, que no se puede negar y que negarlo también es una evidencia ontológica. Es decir, cuando yo digo no existe Dios, lo que estoy es intentando contrariar la conciencia y contrariar la existencia de Dios, porque racionalmente ya quedé preso de la existencia de Dios a nivel consciente. Es decir, cuando el hombre dice Dios no existe, se está autoincriminando porque Dios existe y él lo está considerando. Es decir, lo mejor sería que el necio o el ateo nunca mencionara a Dios ni se ocupara de desmentir o desvirtuar su existencia, porque eso sí sería un argumento poderoso para justificar su creencia. Pero como el agnóstico dice Dios no existe, se autoincrimina y se autodefine como necio y como rebelde, contrariando los planes de Dios, contrariando su propia conciencia y asumiendo para sí las consecuencias de su propia necedad. Espero hacerme entender en lo que estoy diciendo. El Salmo dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Miren lo interesante. Cuando veo la creación tuya, digo, qué maravilla de creación y qué maravilla de vida tengo para poder apreciar esta creación tan gloriosa y tan hermosa. ¿Quién hizo esa creación tan grande? ¿Quién me creó a mí con la capacidad de contemplación, admiración y con una capacidad estética de poder apreciar la belleza de la creación?
Miren lo interesante, cuando uno sale a cualquier lugar del mundo, cualquier paisaje, especialmente un paisaje que no es tan frecuente en el cual uno está familiarizado, siempre queremos tener cámaras fotográficas o tener cámaras de video para filmar y decimos, qué maravilla, esa flor, ese árbol, ese río, esa montaña, ese paisaje, ese amanecer, ese atardecer. Y eso es lo que está diciendo acá. Cada vez que veo el amanecer o el atardecer o la lluvia o el sol radiante o las estrellas o la oscuridad o los paisajes maravillosos, yo digo, ¿quién creó esto? Los mismos ateos y agnósticos que niegan a Dios se toman fotos en los paisajes más paradisíacos para mostrar la belleza de esos paisajes y esos mismos fotos y esos mismos videos en los cuales tienen de fondo delatan su propia contradicción. Es decir, son tan torpes que se toman fotos en los lugares más hermosos contradiciendo su propio argumento. Es decir, la misma imagen de fondo es un contraargumento a lo que ellos con sus bocas rebeldes y necias dicen contra Dios. Porque el mismo paisaje de la fotografía o del video está diciendo absolutamente todo lo contrario. Ese es el argumento ontológico. Salmo 103 dice reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcan que Jehová es Dios y nos hizo. Es decir, no sean torpes, no sean necios. Entiendan, acepten que Dios los creó. Solo un torpe, un imbécil, puede llegar a concluir que Él existe porque sí, que nadie lo creó. Eso es el colmo de la locura y de la torpeza humana. Y se creen sabios y muchos de ellos son científicos del conocimiento. ¿Por qué no mejor reconocer que Dios nos creó y que no existimos por azar y que no venimos de un animal eh, irracional, instintivo, sino que venimos de una mano inteligente, sabia, perfecta, que se llama Jehová Dios, el Creador supremo y maravilloso? Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Argumento ontológico. Es decir, todas las facultades, virtudes, funciones y condiciones propias del ser a nivel ontológico evidencian, testifican, anuncian, ratifican que Dios nos creó. Y si Dios nos creó, Dios existe. Que no fuimos creados al azar, que nuestra razón de vida y de ser no es casual, sino que venimos de una mano sabia, perfecta y maravillosa que se llama la mano de nuestro Jehová, Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Tú me formaste, tú me hiciste, tú me tejiste, tú me elaboraste. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Solo un torpe y necio dice, no estoy de acuerdo. Refuto el argumento, porque los necios son buenos para refutar, para contraatacar, para contraargumentar, porque nunca les gusta lo simple de Dios y lo veraz de Dios y lo sabio de Dios. Prefieren lo falaz, engañoso, pero confuso y complejo. Primera de Corintios 8:6 dice lo siguiente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Recuerden que Pablo está argumentando contra los corintios, especialmente algún grupo de corintios que se creían muy sabios y muy avanzados en su conocimiento, que no les satisfacían respuestas simples y no tan profundas como las que el Evangelio da, aparentemente. Sin embargo, Pablo dice, bueno, eso es para ustedes, a ustedes les gusta lo complejo, lo confuso, lo falaz, dan vueltas y vueltas, se enredan en sus razonamientos y quedan en nada, quedan más humillados y avergonzados. A mí me gusta lo simple, Dios es creador, creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Listo, suficiente. Fin del argumento. Simple, contundente, preciso y conciso. Y ese es el argumento ontológico. Job dice lo siguiente, el Espíritu de Dios me hizo
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Argumento ontológico, mi propio diseño, mi propia funcionalidad, mi propia estructuración como ser, las propias condiciones de existencia y de vida y funciones de vida testifican elocuentemente que hay Dios, que Dios existe y que el Dios creador es poderoso, supremo y maravilloso. No hay duda. Otro argumento, el argumento axiológico. Este argumento dice, la conciencia de bien y de mal y la estructura legal y moral en toda cultura y en todo hombre evidencia al creador la ética moral, lo estético, lo bueno y lo soberano. Es decir, si hay conciencia de bien y de mal en el hombre y en las culturas y en las civilizaciones y en las sociedades y en las naciones y en las legislaciones, pues obvio que eso nos muestra una verdad innegable y es que el Dios creador del cual estamos hablando y del cual estamos conociendo por las escrituras, pues es un Dios justo, veraz y perfecto. Es decir, la conciencia moral o la conciencia legal o la conciencia axiológica que tiene que ver con los valores éticos y morales, no la heredamos al azar, no nos llegó por ósmosis, no es construcción de los psicólogos o los humanistas o no es construcción de los religiosos, y mucho menos viene por evolución del macaco. El argumento moral o axiológico se propone probar que los valores morales deben ser objetivos y universales, si han de tener algún sentido. Si los valores morales son objetivos, su origen debe remontarse a un ser personal y trascendente, a quien las acciones y las motivaciones humanas no les son indiferentes. Pueden plantearse argumentos similares basados en el orden moral del universo, más que en su orden físico. Estos postulan que la causa del universo debe ser moral, además de poderosa e inteligente. Es decir, todo el universo, toda la creación y el hombre se rige por patrones morales, es decir, buenos, correctos, veraces, perfectos, maravillosos, y eso es moral, justos, eso es moral. La moral tiene que ver con lo bueno y con lo malo y con las consecuencias o beneficios de uno o de lo otro. El hombre es un ser moral. No es que se cree ser moral, no es que se hizo ser moral, sino que ontológicamente es un ser moral. Y al ser un ser moral, un agente moral, como parte de su constitución connatural de diseño consciente, pues eso nos lleva naturalmente en el argumento a decir, el que lo creó es un ser moral. Ese ser moral que lo creó le imprimió a ese ser creado, que es el hombre, una conciencia moral de perfección, de verdad, de justicia, de perdón, de orden, de diseño, de verdad y de unidad, que tiene que ver con todos los elementos morales, éticos, axiológicos, con los cuales el hombre se relaciona y para los cuales el hombre vive y legisla. Toda sociedad legisla sobre asuntos morales. Toda sociedad y toda cultura tiene patrones morales, buenos o no, orgánicos o no, pero los tiene. Y eso nos muestra que el hombre es un ser moral por naturaleza de creación, y esa naturaleza de creación nos revela la naturaleza del creador, que es un ser moral. Hechos dice lo siguiente, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, somos seres morales, creados para adorar a Dios, creados para buscar a Dios y para relacionarnos con Dios. Incluso los ateos adoran la creación. Y al adorar la creación o los idólatras o los necios, pues están diciendo que fuimos creados para cultuar, para adorar o para reverenciar algo o alguien. Evidentemente no es la creación, sino el creador de la creación. Pero los necios prefieren adorar la creación y las cosas creadas antes que al creador. Es decir, usan
la misma obligación de adoración para adorar lo que no se debe adorar, en lugar de adorar al que merece y exige toda adoración, que es el creador de todas las cosas. Deuteronomios 30:20 dice así: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Argumento axiológico. Fuimos creados para amar a Dios, para adorar a Dios, para atender a su voz, para seguir sus mandamientos y para disfrutar de la vida que Él nos da a través de sus normas y el propósito de vida para el cual nos creó. No fuimos creados para vivir a la deriva, para hacer lo que se nos antoje y para ir en contravía. Fuimos creados con un propósito moral y con unas condiciones legales a las cuales nos debemos adherir, y si no nos adherimos a ellas, pues hay consecuencias. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles, siendo entendidas por medio de las cosas visibles, para que no tengamos excusa. Es decir, no hay excusa, no hay razón para negar y para no ofrecer o no tributar adoración al Creador. No hay excusa. Si tú tienes excusa es porque eres necio, rebelde y torpe, porque no hay excusa. La creación, el diseño ontológico, el diseño axiológico, el diseño teleológico, todos los argumentos y las evidencias nos llevan a una misma razón, y es: Dios es creador, nosotros criaturas, el creador demanda y exige adoración, y nosotros somos los objetos de su adoración. Negarlo o no hacerlo, pues es contrariar la verdad de Dios. El Salmo 119 dice lo siguiente en estos versículos: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Recuerden que los testimonios que Dios recomendó los grabó en la conciencia del hombre. Y todos son rectos, justos y fieles. Es decir, eso es argumento axiológico. Si la conciencia del hombre está dirigida hacia lo recto, hacia lo justo, hacia lo fiel, evidentemente no viene de él, sino de los mandamientos de Dios que recomendó, grabándolos en la conciencia para que el hombre se rija por ellos, que los acomode a su tamaño y a su manera y a su estilo, pues es la rebeldía tácita del hombre. Pero no fue el propósito por el cual Dios los grabó en la conciencia. Dios los grabó para que nos rindamos a ellos, los aceptemos y los vivamos sin contrariarlos. Pero este texto y muchos otros más nos dejan de manera muy clara la verdad de que sí tenemos valores morales, éticos, implícitos, y que todos esos valores morales son el reflejo de la ley de Dios, el carácter de Dios y el propósito de Dios. No surgieron al azar, no los inventó la religión, no los inventaron las sociedades humanas, no se establecen por cultura, se establecen por diseño de creación. Y en Isaías dice así: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Óiganme los que les gusta la justicia. Obviamente a todos los hombres les gusta la justicia porque hace parte de los valores morales. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Recuerden que la ley Dios la grabó en todos los hombres. No hay hombre o mujer, pequeño ni grande, que no tenga la ley de Dios grabada en la conciencia. Obviamente, ahora los creyentes, por la regeneración, tenemos la capacidad de poder cumplir la ley en Cristo, porque Cristo nos capacita, nos dirige y nos convoca para que podamos cumplir su ley. Pero todo hombre tiene la ley en la conciencia, de tal manera que tiene los principios rectores de justicia, de verdad, de bondad, de fidelidad y de perdón, y todos los componentes del código moral y del código axiológico. Y vamos con el último argumento que traigo para esta mañana en la clase, y es el argumento estético. La belleza de todas las cosas creadas indica que hay un diseñador bello, organizado, maravilloso y hermoso, que creó todo para su gloria y para su propio placer. Es un argumento estético que tiene que ver con la belleza,
con la hermosura y con la grandeza, majestuosidad de todas las cosas creadas. No hay un elemento de la creación que no sea majestuoso, que no sea maravilloso, que no sea hermoso y que estéticamente no sea agradable. No hay una parte de la creación que uno diga, qué fastidio, qué asco, qué repugnante. Lo repugnante es el pecado del hombre y la maldad del hombre. El caos que el hombre hace en la creación y en sus actos, eso es repugnante y eso da náuseas. Aunque el hombre se revuelque en esa repugnancia y lo ve bueno, a lo malo llama bueno. Pero todo lo que Dios creó, todos los paisajes, todos los componentes de la creación son visualmente, conscientemente, hermosos y realmente maravillosos. Se ha argumentado que la experiencia de la belleza es evidencia de la existencia de un Dios universal. Dependiendo del observador, esto podría incluir cosas artificialmente hermosas como la música, el arte, la belleza natural como los paisajes o cuerpos astronómicos, o la elegancia de las ideas abstractas como las leyes de las matemáticas o la física. El argumento estético de la belleza indica que si las cosas son bellas, existe un creador y diseñador hermoso, bello y grandioso. Y saben ustedes cuál es ese creador, ¿no? Entonces, toda la creación es bella. Nosotros, todos los seres humanos, somos bellos, funcionalmente hermosos, físicamente atractivos, grandiosos, funcionales, creados para hacer cosas maravillosas, para desarrollar ciencia, arte, dibujo, ciencias y muchos avances tecnológicos y científicos. Todo eso es hermoso, la creación en sí y los logros humanos, todos los avances, la elegancia de los aportes es supremamente asombroso. ¿Sí? El desarrollo de la ciencia, la tecnología es asombrosa. El alcance del hombre con la ciencia, las matemáticas, la medicina es asombroso. Eso nos muestra que hay un Dios asombrosamente bello, hermoso y perfecto. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Miren lo interesante. Cuando yo veo lo que tú hiciste de mí, de mi cuerpo, de mi funcionamiento, de mi organismo, de mis facultades y mis virtudes, yo sé que eso lo hiciste tú. Y eso que tú hiciste es formidable y maravilloso. Yo lo sé y te alabo y te bendigo. Miren lo interesante, que esto es un principio para la salud emocional y la salud mental que hoy en día hablan muchos. La mejor manera de autoestimarnos es ver la bondad de Dios en toda la creación y en el diseño que nos dio. Porque todo lo que Dios hizo para mí y en mí es hermoso, es maravilloso, es grandioso y uno queda extasiado al ver tanta belleza y tanta hermosura. Eso es importante que lo tengamos que reconocer. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso, entiéndase, bello, atractivo, agradable, maravilloso, majestuoso, todo, tanto la creación, tanto las funciones de la creación y los propósitos de la misma, como el hombre y los propósitos por los cuales debe vivir. Así que la maternidad es hermosa, la crianza de los hijos es hermosa, la familia es hermosa, la iglesia es hermosa, el Estado es hermoso, el trabajo es hermoso, la vida es hermosa, la vejez es hermosa, la muerte es hermosa. Todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios configuró para la vida humana es hermoso, es grandioso, es bello y es necesario. Eso es lo que está diciendo y eso nos habla del Creador. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Es una expresión superlativa, exponencial, para dimensionar o sobredimensionar conceptualmente la grandeza y la bondad de las cosas creadas. Todo fue hecho enormemente bueno o supremamente bueno o maravillosamente hermoso, grandioso, majestuoso y bello.
de tal manera que tenemos que dar gracias a Dios por el universo, por la creación, por la vida, por los hechos de la vida que Dios provee para nuestra existencia, porque todo es hermoso y todo es para su gloria y para que nosotros le agradezcamos. En el Salmo 8 dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando veo los cielos, cuando veo el diseño, cuando veo la hermosura de la luna, de la tierra, de las estrellas, de la creación, cuando veo las funciones, cuando veo las facultades que me diste, los alcances y las capacidades, cuando veo la grandeza que pusiste en mi vida para lograr cosas, digo, qué grande eres tú, qué pequeño soy yo, qué bello eres tú, qué extraordinario. Qué supremo eres tú que me diste tanta bendición y tanta grandeza de poder depender y confiar en un creador tan hermoso, tan extraordinario y tan asombroso, tan maravillosamente grande, perfecto, supremo y glorioso. Además de eso, nos puso como gobernadores, como administradores, como regentes de esta creación para que rindamos cuenta y para que la administremos de acuerdo al interés del creador y diseñador. Todo puso bajo nuestros pies. Todo nos lo puso bajo nuestro mayordomía. Todo nos lo entregó en esta tierra para que lo administremos, lo usufructuemos y para que entreguemos cuentas al Creador y dueño de todas las cosas. ¿Eso no es hermoso? Para muchos el trabajo es una maldición, la vida es una maldición, la muerte es una maldición, la lluvia es una maldición, los hijos son una carga, pero la Biblia dice que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo y con propósito. Ese es el carácter del Creador al cual adoramos, al cual servimos y por el cual nos aconseja la palabra que vivamos agradecidos y rendidos a Él. Salmo 111 dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. La síntesis de la creación de Dios es gloria y hermosura. Mire qué extraordinario. La conclusión, el cierre final, la caída del telón de toda la obra de Dios es gloria y hermosura. Es decir, todo es bello, todo es grandioso, todo es bueno, todo es perfecto y todo es útil. La pregunta es, ¿por qué no nos rendimos a Dios? ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le agradecemos? ¿Por qué tenemos tantos reclamos contra el Creador y contra la vida? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas demandas y tantos argumentos de insatisfacción, de exigencia y de demanda contra el Creador perfecto y absoluto? ¿Dónde aparece en la Biblia un lugar con un buzón de quejas y reclamos? ¿Dónde la Biblia dice que se debe poner un buzón de quejas y reclamos para presentar todas nuestras contradicciones, nuestros contraargumentos, nuestras sugerencias, nuestras demandas, siendo que todo Dios lo hizo perfecto? No hay buzón de quejas y reclamos. Simplemente Dios ordena que le adoremos, que le sirvamos y que vivamos para su gloria. Hacer lo contrario es mostrarnos como rebeldes, actuar como necios y acarrear para nosotros las consecuencias naturales de esa acción rebelde y de esa acción deliberada. No reconocer la grandeza del Creador, no reconocer las demandas del Creador, no someternos al Creador y valorar y apreciar sus enseñanzas y sus propósitos, es ser necio. Y de eso es lo que hemos hablado en todo este año. Los que piden consejo generalmente son los rebeldes. Yo por lo regular no he visto ningún sumiso o ningún obediente que pida consejo. Porque el que pide consejo es el rebelde que dice, ¿qué hago mañana? ¿Voy a la iglesia o no voy, pastor? Yo tengo una novia incrédula, ¿usted qué opina? La quiero traer a la iglesia, ¿será bien o no la traigo? Yo estoy haciendo un negocio ilícito, pero quiero diezmar de ese negocio. ¿Usted qué opina? ¿Hago el negocio o no lo hago? Es decir, están pidiendo consejo no porque quieren obedecer,
sino porque quieren justificar su rebeldía. Porque el que quiere obedecer no pide consejo, porque el consejo está claro, está diáfano, está explícito en todas las hojas de la escritura y además de eso está grabado en la conciencia. Está grabado en la conciencia de tal manera que no hay razón para decir, explíqueme si hago esto o aquello porque está grabado en la conciencia. Todo hombre sabe que robar es malo, no necesita consejo. Todo hombre y toda mujer sabe que mentir es malo, no necesita consejo. Todo hombre y toda mujer sabe que maldecir es malo, no necesita consejo. Todo hombre o mujer sabe que la idolatría, el adulterio, el engaño y la falsedad es malo. ¿Por qué pedir consejo sobre eso? Sobre la avaricia, sobre la codicia. Cuando pedimos consejo estamos diciendo yo soy un necio que quiero justificar mi rebeldía, quiero contrariar al creador, diseñador y proveedor de su norma pidiendo consejo. Entonces, amados hermanos, Dios dice que Él es. Punto. Usted y yo, si somos hijos de Dios, debemos creer que Él es. Punto. Y usted y yo, si somos renacidos de una simiente nueva, debemos vivir porque Él es y para Él. De lo contrario, estamos en problemas y esos problemas pues nos ponen en complicaciones porque tenemos que responder ante el juez, ante el creador y diseñador. Con toda esa belleza de la creación y todo ese propósito creacional, pues tenemos que rendir cuentas. Porque Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aún los necios, aún los rebeldes, aún los torpes son de Dios y son para Dios y tendrán que rendir cuentas a Dios. Así que nosotros decidimos si vamos a presentarnos a Dios como necios o vamos a presentarnos a Dios como sabios. Si aceptamos los argumentos de Dios y nos rendimos por entero a su palabra, o si persistimos en la rebeldía de nuestro corazón y nuestra contradicción y contrariedad a su verdad para acarrear consecuencias, sabiendo que estamos advertidos y que anticipadamente se nos dice y se nos previene para no asumir las consecuencias que son terriblemente fuertes, justas, necesarias, pero también son eternas y no hay manera de evadirla. Entonces, amados hermanos, dejamos por aquí. Espero que esta explicación y estos argumentos nos sean muy útiles para la edificación mutua y para instruir a los hermanos que requieren consejo, que requieren ayuda y que demandan explicación de verdades bíblicas que a veces no quieren aceptar o que les cuesta por su pecado y su necedad, pues someterse a ellas. Pastor, muchas gracias. Bastante amplio, bastante profundo el tema. Hay que desafiar a los estudiantes para poder leer, porque los argumentos filosóficos quedan como argumentos filosóficos, pero la verdad bíblica nos demuestra que Dios es, que Dios existe, y usted nos los ha dejado bastante claro. Tal vez cuando nosotros observamos las palabras técnicas para referirnos a Dios, es porque es necesario, porque estas palabras tienen una profundidad que posiblemente en lo usual no lo entendemos, porque a Dios no lo podemos definir con palabras sencillas, sino con palabras que posiblemente nosotros tenemos que considerar que son abarcantes. Entonces, esto nos presenta un desafío. Primero que lo que dice Deuteronomio 29:29, lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Y todo eso está en la escritura y es suficiente para no caer en esa necedad que usted nos ha procurado advertir que no debemos caer ni dudar, porque el mundo está empecinado en esto. Ve la realidad de Dios, pero niega torpemente. Y gracias, pastor, por la exposición. Yo por lo menos fui muy edificado. Espero que cada uno de los estudiantes, sé que este curso va a mover en sus corazones y en sus mentes para poder indagar más, porque no son palabras fáciles. Posiblemente en el desarrollo del curso vamos a poder estar más preparados. Sería bueno que los estudiantes solicitaran el módulo, que tengan el módulo, lo puedan estudiar y prepararse para la segunda clase. Pastor, muchas gracias.
Ok, pastor, gracias. Y efectivamente el interés de este curso para todos nosotros como maestros y para los estudiantes que también son maestros en sus iglesias, que son líderes en sus iglesias, pues la idea es interesarnos por las cosas del Señor y recordar que Dios nos ordena reconocerle y reverenciarle, punto. Si no lo hacemos, somos rebeldes y que todos nuestros actos de vida, sea públicos, privados, sean en el trabajo, el estudio, la vida recreativa o la vida de placer o en la iglesia, deben ser consagrados en una vida de adoración al Señor. Con frecuencia pensamos que la adoración a Dios son 2 horas el domingo, ¿sí? O que Dios simplemente demanda que haga una oración matutina y una oración vespertina, o que simplemente haga una lectura ocasional y ahí como que nos lavamos las manos diciendo ya cumplí. Esa es la visión del religioso, porque la visión del cristiano regenerado es mi vida es de Dios y para Dios, y todo lo que yo hago debe ser hecho en la perspectiva de la voluntad de Dios, porque todo es bueno. Y me llamaba la atención cuando hacíamos énfasis en la bondad de todas las cosas creadas, porque todas las instituciones las creó Dios y tenemos que respetarlas. Hay algunos que no respetan la iglesia ni la aprecian o a sus autoridades. Y hay otros que aprecian demasiado la iglesia, pero desprecian el Estado y sus gobernantes. Pues obvio, craso error, porque así como respetamos la institución religiosa y sus líderes y su culto, también debemos respetar el Estado porque de él nos beneficiamos y también es una institución buena en el plan de Dios. Así tenemos que respetar la familia porque la familia es un diseño bueno. Así tenemos que respetar el plan de Dios en la familia, que es la instrucción y la descendencia. O sea, todo lo que Dios diseñó es perfecto y bueno y se tiene que apreciar y respetar y en todos esos escenarios donde nos movemos, tenemos que reconocer a Dios. Por eso el curso de la consejería es importante. Yo insisto que la consejería es para los necios, que teniendo la luz del Evangelio, quieren vivir como necios, justificando sus acciones y van buscando consejos, sabiendo que el único consejo es teme a Dios y guarda su mandamiento. Pastor, yo me gané un diezmito, pero estaba pensando darlo a una familia necesitada que están muy urgidos. ¿Usted qué opina? Que uno dice, ¿para qué pide consejos si ya uno sabe que el diezmo le pertenece al Señor? Pastor, es que yo quiero ir a la iglesia, usted sabe que yo anhelo ir, pero vino una familia y yo quiero compartirles de Cristo mañana. Nos vamos para una plaza de mercado y yo quiero compartirles de Cristo y yo he pensado no ir mañana, entonces para que usted pues no me extrañe y sepa dónde estoy. Es decir, ya justifiqué mi acto, porque ya pedí consejo y ya informé, pero ese es el consejo lo piden los necios, porque yo no necesito que nadie me aconseje para ir a la iglesia, es que lo sé desde que nazco, sé que Dios diseñó que el hombre le rinda culto a Dios porque la ley está grabada en la conciencia. Es verdad, pastor. Casi siempre nosotros, o sea, las cosas buenas no son necesarias justificar. Las acciones buenas no ni siquiera son necesarias publicarlas. Ellas solitas se validan en sí mismas porque la ley está escrita en el corazón. Y aunque no se comprenda todo lo profundo de la teología en la doctrina propia, en lo que tiene que ver con teología sobre Dios, es normal y natural que nosotros entendamos que eso es bueno, que eso está bien y que no podemos justificar. Tal vez la justificación es porque muchos quieren darse como alguna palmadita y decir, estoy aprendiendo, pero quiere el Señor que este curso nos desafíe para seguir conociendo a Dios y comprometernos y crecer más en la sabiduría de Dios. Por eso tal vez, como usted nos recuerda, el principio de la sabiduría es temer a Dios, está ligado saber que estoy en la presencia de Dios para poder obrar correctamente. Y obrar correctamente, eso es ser sabio. El necio se esconde. Exacto, Entonces, y el necio siempre está buscando licencias, está buscando aprobaciones, está buscando espaldarazos. El sabio no necesita eso, porque el sabio sabe que vive en la presencia de Dios
y que sus hechos y sus actos están a la luz del día. Pero en eso siempre está buscando. Yo ya le pedí permiso, yo ya le dije, yo ya le comenté, yo ya le expliqué, yo ya le escribí justificando mi ausencia. Me dice, ¿y por qué tiene que hacerlo? Porque uno sabe que está obrando mal. Esa es la actitud de Eva en Génesis y la actitud del pecador siempre, ¿no? Es que esa es la justificación evasiva. Entonces, esperamos que el Señor nos anime, nos ayude, que nos rete por las escrituras para profundizar en ellas y vivir para ellas. Ok, pastor. Bueno, damos gracias por su clase. Le pedimos a los hermanos que por favor desarrollen sus módulos, envíen sus tareas, estén al día con sus pagos. Pronto estamos encontrando nuevamente para el próximo curso. Un fuerte abrazo. Que el Señor le bendiga. Pastor, nos despide en oración. Ok, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Aunque estamos en una clase del seminario, hemos leído y hemos estudiado y hemos revisado tu palabra. Aunque no estábamos en una prédica, en un culto, pues hemos sido expuestos a tu palabra, a tus verdades y a tus desafíos, y hemos considerado verdades profundas sobre ti, sobre tu existencia, sobre tus demandas, y agachamos la cabeza delante de ti, Señor. Porque nosotros que nos creemos sabios e inteligentes y académicos, realmente tenemos que agachar la cabeza y decirte que somos muy básicos y que no sabemos ni un ápice de quién eres tú, y lo que sabemos es porque tú nos lo has revelado de tal manera que no podemos sacar pecho reconociendo que sabemos, sino que tú sabes y nos has revelado tu conocimiento. Te rogamos que nos ayudes a obedecerte, a servirte, a serte fieles, y que en todos los escenarios de la vida y en todos los hechos de la vida podamos comprender tu bondad, tu grandeza, tu belleza, tu hermosura, pero también tu justicia y tu supremacía, para que te rindamos temor y para que tengamos temblor ante ti. No solamente admiremos tu belleza, sino que admiremos también tu justicia y temblemos ante ti. Ayúdanos, por favor, a vivir para ti, y ayuda a nuestros estudiantes para que sean útiles en sus lugares donde están, en las iglesias, países y lugares de trabajo y familia, para que te sean útiles, sean instrumentos en tus manos, y también para que hayan más hermanos y hermanas que deseen estudiar tu palabra y estudiar en este seminario, que ha sido de gran bendición para nosotros y para muchos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, gracias. Estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.